En este seminario vamos a estar hablando de los fundamentos de la norma ISO 45001 y también algunos cambios referidos a OSA 18001. Saludos a todos, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Araque, soy presidente de Tecnigerencia, soy auditor y experto en sistemas de gestión de calidad, seguridad alimentaria, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, entre otras. De profesión o pregrado, soy ingeniero electrónico y he tenido la oportunidad de cursar un máster en gerencia y mantenimiento y un máster ejecutivo en gestión integral. Además, he tenido la posibilidad de ser conferencista a nivel internacional en países como Colombia, México, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Soy consultor y auditor en más de 350 empresas a nivel de Latinoamérica. También soy cofundador de la red internacional ISO Experto. Pueden buscar mayor detalle en isoexperto.com. También soy autor en la revista nuevagerencia.com y actualmente tenemos la plataforma tecnigerencia.com donde manejamos este tipo de información en línea y tenemos diferentes cursos online asociados a las áreas de los sistemas ISO o sistemas de gestión. En su lado derecho también tienen mi información de mis redes sociales, mi WhatsApp, la red social de LinkedIn de Tecnigerencia, el Facebook de Tecnigerencia y ya tenemos también Tecnigerencia TV, donde estamos colgando ciertos tips asociados a las normas ISO. Probablemente algunos de ustedes ya hayan visto alguno de nuestros videos. Ahí se están colgando muchísima información. Los invito a que también sean suscriptores de ese canal de YouTube en Tecnigerencia TV. Una de las cosas importantes que quiero que tomen en cuenta es que durante este seminario vamos a dar un pequeño obsequio para las personas que nos están escuchando. ISO 45001-2018. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que esta norma ha sido muy esperada. De hecho, de hace unos cuantos años se esperaba que saliera una norma ISO en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y fue este año, hace pocos meses que se logró esa dicha y se habla que es la norma con mayor demanda. Se supone o se asume que va a tener un crecimiento exponencial, no solamente el crecimiento que ya ha tenido la OSA 18001, sino que también está siendo incluso evaluada por muchos países para tomarlas como norma técnica. Hay algunos países que la están evaluando, han visto, digamos, la norma en sí y están tratando de ver si pueden adecuarse a este tipo de norma, incluso como una norma técnica propia del país. Esta norma, ¿a quién aplica? Es voluntaria, a cualquier tipo de organización puede aplicar. Que busca, por ser una norma de seguridad y salud en el trabajo, mucha gente cree que solamente es cumplir con los requisitos legales. No necesitamos una norma en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para cumplir con los requisitos legales del país donde estamos. Pues, por ende, es una obligación cumplirlo. Una de las cosas que busca es mejorar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo y, sobre todo, gestionar los riesgos y oportunidades de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, entonces, para poder mejorar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo, debemos saber a dónde apuntamos, qué es lo que queremos mejorar, cuál es el tipo de desempeño, cuál es la línea base de ese desempeño que queremos mejorar. ¿Tiene beneficios? Sí, la norma tiene diferentes beneficios, entre ellos ahorro de costos. Si quisiera, por favor, en el chat me dijeran por qué una norma en seguridad y salud en el trabajo basada en su experiencia, y ya he escuchado que algunos de ustedes conocen la OSA 18001, pudiésemos decir que una norma de seguridad y de seguridad en el trabajo puede ahorrar costos. ¿Por qué? A ver, ayuda también a la eficacia, mejora las oportunidades de mercado, identifica peligros y riesgos, nos ahorra también gastos médicos, ¿cierto? Realmente vamos a estar invirtiendo en cosas preventivas más que reactivas, ayuda a reducir los riesgos laborales o accidentes. Muy bien, Carlos, disminuye primas de seguro. Muy bien, Elio, es muy cierto. Puedo incluso negociar los costos por prima a nivel de seguros laborales, porque bueno, se supone que si es una empresa que tiene menos accidentabilidad, probablemente la prima sea menor, ¿no? También ayuda a la responsabilidad del colaborador o trabajador, ¿no? Contratista y proveedor en temas de seguridad y salud en el trabajo, mejora las relaciones industria-gobierno. Y aquí hay otra pregunta. ¿Por qué puede ayudar a mejorar las relaciones industria-gobierno? Me pueden contestar en el chat entre la industria y en este caso la parte gubernamental. Dice por acá, mejora la imagen y reputación, mejora la empresa, muy bien. Alice dice, evita demandas legales. Ok, disminuye el riesgo de pago de multas y sanciones, perfecto. Muy bien. Entonces, y además de eso, también puede ayudarnos a mejorar las relaciones con la comunidad y con terceros, que ya vamos a hablar un poquito de eso, cuáles son estos terceros, o algo como lo llamamos por ahí, partes interesadas. Entonces, básicamente, este es un pequeño, digamos, esbozo de lo que es la ISO 45001-2018 y hacia dónde está apuntando. Otra de las cosas importantes es que la OSA 18001, ¿verdad? Se le dio un periodo de transición de 3 años.
La ISO 45001 salió en marzo de este año, de 2018, y se da hasta el marzo del 2021 para que caduquen o sean obsoletos aquellas empresas que están certificadas con OSA 18001 versión 2007. Es decir, que para aquellos que me están escuchando, que manejan, trabajan en organizaciones que están certificadas bajo OSA 18001, tienen ya menos de 3 años para poder actualizarse, porque el certificado de OSA 18001 va a quedar obsoleto luego de marzo del 2021. Mucha gente puede decir que es mucho tiempo o es poco tiempo, todo va a depender del tamaño y la complejidad de la organización. Es importante que ya esté adecuando mi sistema OSA 18001 para la ISO 45001, porque hay algunas variables importantes que se han agregado que bajo la visión de OSA no se están aplicando, y también acá las voy a estar indicando para que lo tengan como tip. Por acá hay mucha gente que al cumplir con el marco legal, perfecto, se ahorra pérdida de horas laborales por ánimo de los trabajadores, dice Mari. Raquel Ordaz dice, disminuye la posibilidad de ausentismo y por ende favorece la productividad. Primer tip, y vayan anotando, esto lo hemos comentado en los diferentes seminarios web que hemos dado bajo la red de ISO Experto, bajo el paraguas también de Tecnigerencia SA, es acerca de la estructura de alto nivel. El anexo SL. El anexo SL es la referencia que se ha usado desde el 2012 para modificar, cambiar, adecuar todas las normas en sistema de gestión. Se ha aplicado el anexo SL para desarrollar una norma como la 9001, versión 2015, la ISO 14001 de ambiente, versión también 2015, y también se ha utilizado como referencia normativa para desarrollar esta norma. Por ende, su base es muy parecida al anexo SL. Vamos a estar haciendo ciertas comparaciones para que noten que definitivamente ha sido como el borrador que se tomó en cuenta y se ha modificado de acuerdo a la especificidad de la ISO 45001. El anexo SL tiene como obligación, o indica como obligación, que las normas tienen que tener su introducción, su objeto de referencia, referencias normativas, y también está desarrollándose bajo el PHDA. PHDA, ¿qué significa? Por favor, me pueden colocar acá en el chat qué es PHDA. La norma va a estar trabajándose bajo el PHDA y cada ciclo del PHDA va a estar asociado a ciertos capítulos que son importantes tomar en cuenta. Incluso por la secuencia me ayuda también a hacer una fase de implementación. Por acá dice mejora continua. Muy bien, planificar, hacer, verificar, actuar. Perfecto, José Manuel. El ciclo de mejora continua o ciclo de DEM. Entonces, la norma ISO 45001, al igual que una norma de calidad como la 9001 y una norma de ambiente como la 14001, utiliza el ciclo PHDA. Entonces, hay capítulos que vamos a estar aplicando para la planificación del sistema, su establecimiento. Otros capítulos para el actuar, ¿verdad? La parte operacional de la norma dentro de la organización. Va a haber otro capítulo para verificar lo que estamos haciendo con respecto al cumplimiento de la norma dentro del sistema de gestión que hemos decidido instaurar en la organización, y para el actuar, responder ante esa evaluación. Entonces, en el caso del anexo SL, pide que en planear un capítulo de contexto, liderazgo y planificación. En el caso de hacer, apoyo y operación. En el caso de verificar, evaluación del desempeño. Y en el caso de actuar, la mejora. Esto es basado en el anexo SL. Quiero por favor me coloque ahí en el chat si ya alguno de ustedes había escuchado del anexo SL, lo ha tenido la oportunidad de leerlo, de mirarlo. Por favor me pueden colocar acá. José Manuel dice que sí, perfecto. Venezuela, un saludo a Venezuela, que está en Venezuela. Luis Alfredo Caro, saludo. Luis, también de Colombia. Irene, ajá, sí, todas las normas, perfecto. Aquí el otro tip, ponga un asterisco, por favor. Para aquellos que solamente están en el plano de seguridad y salud en el trabajo, les digo que ahora es mucho más fácil entender de repente una norma como calidad de 9001, porque se referencia bajo el mismo anexo SL. Van a tener los mismos capítulos, repito, salvo la diferencia de la especificidad de la norma, de qué trata en este caso. Igual entonces va a ser fácil conocer una norma como ISO 14001, va a ser fácil conocer en su contexto, ¿no? En su parte base, una norma como la 50001, que es la parte de conservación de energía, y así sucesivamente todas las normas que han salido después del 2012 que han sido objeto de revisión bajo el anexo SL.
Normas, ojo, normas relacionadas con los sistemas de gestión ISO. Bien, en Colombia, algunos lo llaman estructura de alto nivel. Sí, el anexo SL crea la estructura de alto nivel. Muy bien, es la modificación. Tal cual como dice Lenny Romero. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué es para ustedes? Y por favor me pueden contestar en el chat. Un sistema de gestión. ¿Qué es para ustedes un sistema de gestión? ¿En qué me puede ayudar un sistema de gestión? Acá me dice José Manuel, es un proceso lógico y por etapas. Germán Quiroz, mejorar la organización. Ajá. Tan sencillo como ahora lo dicen las nuevas normas ISO, lo podemos conseguir en el vocabulario de la ISO 9000, versión 2015, que es la norma de vocabulario de los sistemas de calidad. Conjunto de elementos interrelacionados que interactúan. Y un sistema de gestión, conjunto de elementos de una organización interrelacionados que interactúan para establecer, y atención con esto, coloquen asterisco, por favor, nota importante, políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Y aquí me voy a detener. Todo sistema de gestión o toda norma de sistema de gestión desarrollada bajo el anexo SL le está dando mucho énfasis a que el sistema de gestión de los resultados a través de sus políticas, los objetivos asociados y los procesos establecidos. Quiere decir que una norma como 45001 va a tener que establecer ciertos procesos para poder dar resultados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues ya es una obligación. No solamente voy a demostrar resultados a través de las actividades que tenga, sino que voy a tener que definir ciertos procesos que me ayuden, que me apoyen a que el desempeño se dé adecuadamente y logre esos resultados. Porque ya digamos que es una obligación por el anexo SL y pasa a ser parte de la norma en esto de la 45001. Hay varias personas respondiendo con respecto a los procesos, con acciones interrelacionadas, muy bien, herramientas de trabajo para el control, perfecto. Y bueno, y la definición de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la 45001 es un sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la seguridad y salud en el trabajo. Los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son evitar daños y deterioro de la salud de los trabajadores y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Y eso, digamos, es el fin inicial de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero solamente quiero hacer hincapié en algo y que me ayuden ustedes. Miren, ¿por qué será que dirá un sistema de gestión o parte de un sistema de gestión? A ver, ¿quién tendrá la respuesta? A ver, ¿quién me ayuda? Puede ser parte de un sistema de gestión, puede ser un sistema de gestión único, puede ser ambas cosas. ¿Cuál podría ser mejor? A ver, alguien que me ayude. Muy bien, Leonardo se refiere a la integración con otros sistemas. Perfecto, 9001, 14001. Una de las cosas importantes y por qué se están utilizando todas las normas de sistema de gestión están naciendo de un mismo anexo SL. Es precisamente para que la integración dentro de la organización sea muchísimo más fácil, de manera tal que yo pueda también apoyarme de otros procesos identificados bajo las otras normas, como una norma de calidad, donde digamos, el aspecto de identificación de procesos clave es mucho más completo que una de 45001. Y no necesito tener un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión de seguridad y salud, un sistema de gestión de información, un sistema de conservación de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que yo puedo tener un sistema de gestión y cada área en particular de la empresa pudiese ser controlado por el apoyo del uso de una de estas normas, como el área de calidad, el área de medio ambiente, el área de seguridad y salud. Eso también me ayuda a que haya mayor conexión en la organización y que no sea que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo único que los conozcan al detalle, caso que suele suceder, son la gente o las personas de seguridad y salud en el trabajo. Y quisiera hacer esa pregunta, en sus organizaciones, sobre todo aquellos que manejan OSA 18001, ¿quiénes conocen realmente el sistema? ¿Solamente la gente de seguridad y salud en el trabajo? ¿O también han tenido la oportunidad, la gran experiencia de que toda la organización está alineada y conoce y sabe cuál es el granito de arena que debe aportar? Por favor, me pueden contestar ahí en el chat, en su organización, en el caso de estar aplicándose OSA 18001, o a las que ustedes haya auditado, porque también hay auditores aquí, realmente la organización en todos sus elementos conocen el granito de arena o solamente han notado que es el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo quien lleva este tipo de sistema. Iniciando con el capítulo número 4, la intención también de este seminario es enfocarnos directamente a los capítulos.
qué cosas podemos estar mirando. Y voy a estar utilizando este gráfico que ven a continuación para indicar los capítulos vistos gráficamente dentro de una organización, donde las líneas puntuadas serían como la organización y las bolitas o los cuadrados que están aquí alrededor pueden ser uno de los capítulos. Entonces observarán que están en verde, contexto de la organización y necesidades y expectativas de los trabajadores y partes interesadas. Están afuera de la organización, pero también están adentro, en el caso de la organización y su contexto, y las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas también están afuera, pero a su vez también están adentro, ¿no? Porque vamos a hablar de partes interesadas. Y lo que busca el sistema de gestión, tal como lo dije al inicio, es mejorar los resultados o el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál desempeño? El que haya deseado aplicar la organización, su línea base y hacia dónde están apuntando, ¿no? Y que ese desempeño se tiene que ir mejorando de manera continua. En el capítulo 4, bueno, con este mapa mental que estoy mostrando acá, vamos a hablar un poquito sobre cada uno de los capítulos, algunos tips sobre todo de orientación, y luego voy a pasar a la comparación con OSA 18001. Inicialmente, el capítulo 4, en 4.1, habla sobre la comprensión de la organización y su contexto. ¿Y qué será esto? Bueno, para aquellos que conocen ya normas como 9001 y 14001, es muy parecido. Es decir, la organización tiene que determinar cuáles son sus cuestiones internas y externas, pero en este caso particular relacionadas con ¿qué? Con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son de repente las debilidades, las fortalezas, las amenazas y oportunidades que pudiese sufrir, padecer, pudiese mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como un todo? Y esto se discute normalmente ¿a qué nivel? Bueno, como está enlazado a la organización, se discute a nivel de dirección. Es decir, que en este caso tiene que haber una relación importante en cómo se hace la planificación estratégica de la organización y cómo la variable de seguridad y salud en el trabajo se ha tomado en cuenta. Les pregunto, en sus organizaciones, cuando de alguna otra forma se hacen los planteamientos, las planificaciones estratégicas, ¿consideran ustedes que se toma en cuenta la variable de seguridad y salud en el trabajo? Por favor, me pueden contestar ahí en el chat. Por aquí, Marcos Gallardo me está haciendo una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué cuestiones externas deberían considerarse en este sistema? Muy bien. Por ejemplo, un cambio en una ley de seguridad y salud en el trabajo. De repente viene un cambio, es externo, entonces va a haber un cambio de política. Hay países de Latinoamérica ahorita que acaban de cambiar de presidente. Pues cambió en Colombia, cambió en México, en Brasil, imagínense. Entonces probablemente depende también de los legisladores y de las elecciones en el Congreso, empiezan a surgir nuevos cambios y probablemente uno de esos cambios sean legislaciones laborales. Entonces eso puede ser una cuestión externa digna de estar observando. Otra cosa, por ejemplo, en el mercado donde estamos, de repente el producto o servicio que nosotros entregamos cambian las reglas de juego. De repente a lo mejor estoy en un mercado que se dedica a la exportación y en el país donde yo exporto hay algunos cambios específicos que me obligan a mí tomarlos en cuenta para poder seguir produciendo y tienen que ver con legislación y seguridad de salud laboral. Hay organizaciones incluso que tienen que adecuar su sistema de gestión porque hay unos requisitos específicos de los clientes. Empiezan a, por ejemplo, a prohibir sustancias peligrosas que se dan cuenta que son dañinas y le exigen al cliente, mira, ya esta sustancia no la puedes usar, tienes que buscar algún sustituto porque está generando daño a las personas, en el lugar de trabajo, etc. Y eso también tiene que ver con una variable externa. Muy bien. Por ahí a los legales se considera el impacto de la estrategia en la seguridad laboral, por ejemplo, en caso de proceso de impresión, excelente. Sistema global armonizado. Muy bien. ¿Y cuestiones internas? Cuestiones internas pueden ser, de repente, situaciones de mejora específica en los lugares de trabajo. Nos hemos dado cuenta, de repente comenzamos con la aplicación. Pueden comentar aquí, por lo que vi, hay gente de Chile, gente de Colombia, gente de Venezuela, de México. Si en sus países es obligatorio hacer estudios ergonómicos, porque en serio, cuando empiezas a hacer esto ergonómico, te das cuenta que hay que cambiar una gran cantidad de series de variables en los lugares de trabajo. Pero en algunos países está la sugerencia, pero no es la obligación. En otros países, básicamente, lo obligan dentro de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Tienes que empezar a hacer modificaciones internas. Por ahí, Marino, cambio de materias primas, cambio de tecnología. Entonces, la pregunta es,
Si en sus países ustedes conocen que sea obligatorio hacer estudios ergonómicos y por ende aplicarlos dentro de la organización. Por ejemplo, imagínense que hay un cambio de sindicato. En algunos países no existe esa figura que llamamos comités de seguridad o comités de prevención. A veces existen solo sindicatos y el sindicato maneja la parte de seguridad. Cambia el sindicato, cambiaron las cuestiones internas. O en el caso de que en mi país hayan esas comisiones mixtas, donde normalmente es un organismo paritario de representantes de empleadores y trabajadores, cambian los actores y empiezan a generar situaciones diferentes, exigencias diferentes, oportunidades diferentes. Y entonces es una cuestión interna que también quiero o debo de tomar en cuenta porque me va a afectar si voy a tener que hacer inversiones, cambio de presupuesto, enfocarme en otras áreas, etcétera, etcétera. Entonces, en esta comprensión de la organización y su contexto, debo estar bien evaluando las cuestiones externas e internas asociadas a mis productos, mis servicios, mis procesos, mis materias primas, situaciones de cambio legales, tecnológicos, como muchos de ustedes han dicho, y empezar a tomarlos en cuenta y luego vamos a hacer una evaluación más adelante. Entonces, por ahora coloquen un asterisco, bueno, ¿dónde iremos a usar la información del contexto de la organización? ¿En qué parte me va a ayudar? Téngalo por ahí a mano porque más adelante se los voy a explicar. Por acá, José Manuel, es obligatorio en Colombia, depende de los diagnósticos de salud, los trabaja muy bien, de la vigilancia epidemiológica, dice José Manuel Martínez, depende, y de ahí sí voy a hacer algunos cambios. De la salud laboral de los trabajadores, excelente. Mire, pasamos a 4.2. En 4.2, comprensión de las necesidades de los trabajadores, ¿verdad? Y expectativas, comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Obvio, es una norma de seguridad y salud. Las primeras necesidades y expectativas que vamos a manejar son las de los trabajadores. Ahora, ¿cuáles serían otras partes interesadas? Por favor, indíquenme ahí en el chat cuáles creen ustedes que pueden ser otras partes interesadas con respecto a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordando que una parte interesada es aquella que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada con respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Otro asterisco, por favor. Debo determinar entonces cuáles son esas partes interesadas de las que estoy nombrando los trabajadores. Obvio, esas son pertinentes, pero de esas partes interesadas, ¿cuáles de ellas son las que son pertinentes? ¿Qué relación tienen con el sistema? Y de acuerdo a esa relación, determinar sus necesidades y expectativas, porque de ahí van a filtrarse y se van a generar requisitos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no solamente es identificar esas partes interesadas, obvio, repito, pertinente de los trabajadores, sino entender sus necesidades y expectativas, filtrarlas y me van a generar requisitos que son aparte de la norma, son requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que nacen precisamente al darme cuenta que esas partes interesadas son pertinentes para mi sistema. Tendrán que tener una especie de metodología o una forma de saber cuál es esa relación que yo tengo y a qué puedo priorizar, o a qué fuerza le doy, porque va a depender de la ubicación de la organización, de su producto o servicio, de la relación que tenga con las partes interesadas, de los cambios que se han visto, cosas que hemos estado detallando. Pero es importante, entonces, repito, no solamente identificar las partes interesadas, sino ver su relación para ver cuáles son las que son pertinentes y determinar luego sus requisitos. Por acá, ¿cómo está esto de comprender las expectativas de los trabajadores, necesidades para su seguridad, pero expectativas es un tema que deja, sí, es un tema que deja mucho a subjetividad. Por ende, es importante que mi sistema, y más adelante lo vamos a ver, tenga personal experto, cuando hablamos de competencia, que me ayude a eliminar esa subjetividad y realmente se pase el tecnicismo. El tema de seguridad y salud en el trabajo, si hablamos de colaboradores, digamos personas de base, de piso, probablemente técnicamente no sepan cómo expresar lo que quieren hacer, pero sí es importante que lo indiquen. Mira, quiero mejorar esto, quiero hacer esto, y técnicamente, para eso va también personal competente, definir cómo eso se puede traducir, verificar si es una obligación, qué incidencias puede hacer. Por ahí hay muchas personas que comentaron, por ejemplo, con los estudios ergonómicos, también ver la vigilancia epidemiológica, ¿está afectando la salud de los trabajadores? Es viable, porque todos los cambios que tengan que hacer en seguridad y salud en el trabajo, algunos de ellos podrán ser cero costo, otros sí tienen un nivel de inversión interesante y hay que evaluar el costo-beneficio respecto a eso. Obvio, el primer beneficio es el hecho que los trabajadores van a tener mejor salud, pero ¿cómo podemos mejorar eso? ¿Bajo qué vía? ¿Qué tecnología podemos aplicar? ¿Qué procesos?
¿Cuánto tiempo nos va a llevar a hacer eso? Entonces, sí debo contar con personal técnico, porque incluso en los países donde ustedes están probablemente tengan normas técnicas obligatorias. Y esto también he visto en las organizaciones que hemos tenido la oportunidad de asesorar por medio de la empresa Tecnigerencia, ver que hay organizaciones que cuando se montan en un sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo notan que hay ciertas cosas que no han estado cumpliendo y que de repente no lo están cumpliendo porque nadie se los ha preguntado. Entonces, esto me pide también de verme interiormente y ver qué oportunidades tengo a nivel del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por acá, el patrono debe conocer el sistema, pues dicho el sistema está relacionado directamente con la dimensión del sistema. Sí, y vamos a hablar un poco de eso, Raquel, con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. A eso iba. El alcance. Bueno, el alcance, la norma, sí me da por acá que me están preguntando José Manuel cómo se determina el alcance. En la norma, digamos, no es como OSA 18001 que da un pequeño párrafo, te indica unos parámetros mínimos que debe incluir el alcance. Y te dice que, bueno, debe estar asociado a los procesos, al tipo de organización, relacionado con el contexto que definiste, para saber con mayor exactitud dónde estará el alcance. El alcance puede estar asociado a un área de la organización o a toda la organización. Puede ser incluso que yo tenga un grupo de empresas, un corporativo, 6, 5 empresas, y decida hacerlo solamente en una o en dos, el sistema, y las otras las dejo por fuera, bueno, por problemas de inversión, por los cambios, porque a lo mejor no es necesario. Entonces, el alcance tiene que ser más detallado. La norma entonces te indica, dime los procesos, productos o servicios que hacen, indícame las áreas, indica, por favor, la ubicación geográfica de la empresa. Entonces, se da un poco más de detalle para saber entonces qué cubre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, 4.4, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, acá estaba el punto que hablamos de los procesos. Me pide que, bueno, cuáles son los procesos clave o procesos importantes que me va a ayudar a lograr los resultados del sistema de gestión. Entonces pongo un asterisco. Acá el sistema de gestión va a estar asociado o enfocado a procesos. Si ya yo tengo incluso mi organización determinada en procesos clave, ¿cómo esos procesos clave se pueden alinear también al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y obvio, como mínimo debería haber un proceso de seguridad y salud en el trabajo que lleve toda la parte reglamentaria, legal. A veces muchos de ellos están asociados a la parte de recursos humanos, que en algunos países lleva la parte de seguridad y salud en el trabajo, en otros no, en otros es aparte. Incluso la gente de seguridad y salud por obligación le reporta al director o al dueño de la empresa. Todo va a depender, ¿no? Pero sí debería de crear un proceso como mínimo de seguridad y salud en el trabajo donde todas las variables técnicas estén ahí colocadas, y sobre todo también el tema no solamente de seguridad, sino de salud, ¿no? Salud en el trabajo, salud ocupacional, donde están los médicos ocupacionales, enfermeras, etcétera, donde hay una información bien importante y cómo la puedo estar manejando. Fuera de los otros procesos, como procesos comunes en las organizaciones, como un proceso de dirección, procesos de apoyo como procesos de mantenimiento, procesos de informática, data. Imagínense que sea una empresa que lleva muchísima información electrónica y todo eso lo lleva a una base de datos. Bueno, ¿cómo aseguro esa información? Entonces también se crean o se desarrollan procesos de informática para mejorar eso. Por darles un ejemplo, ¿no? Procesos también de medición, ¿no? Que miden las variables, etc. Por acá me hablan, Germán, que si requiere un mapa de proceso. No hay una obligación de un mapa de proceso. Sin embargo, una de las herramientas más sencillas de ver cómo se puede graficar e interconectar los procesos es a través del mapa de proceso. En 9001 es una herramienta muy, pero muy útil por todos los puntos que pide 9001 cuando se hace el desarrollo del proceso. En 45001 no tanto, indica incluso que debe haber algunos procesos, pero no necesariamente te obliga a tener esa herramienta. Yo la recomiendo muchísimo, ayuda increíblemente a poder definir un proceso, sus dueños, sus entradas, sus salidas, etcétera, etcétera, y cómo se interconectan los demás procesos. Estratégico, perfecto, exacto. Seguimos. Para aquellos que saben de OSA 18001 y quieren tener alguna especie de relación directa solamente por títulos, por cuestiones de tiempo, introducción, obvio, tiene introducción, objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones,
Contexto de la organización, en OSA 18001 no lo pedía, te hablaba de que de alguna forma la política tiene que ver con el propósito, pero no directo. Entonces, no existe equivalencia. Comprensión de la organización en su contexto, que tiene que ver también con la relación con la dirección estratégica y la planificación estratégica para determinar las cuestiones internas y externas, como expliqué anteriormente. No hay equivalencia. Comprensión de la necesidad y expectativa de los trabajadores y partes interesadas. No hay una equivalencia directa. En OSA sí me habla de partes interesadas, pero no es una cláusula, un título como tal, ¿no? Determinación del alcance, sí, hay referencia muy cortica, eso sí, en OSA 18001. Y un sistema de gestión, sí hay unos requisitos generales muy básicos en OSA 18001. Bueno, ahí les dejo esa tabla para que puedan ver aquellos que actualmente están en este periodo de transición o tienen algún conocimiento de OSA 18001. Bueno, se dan cuenta, bueno, creo que en 45001 ya se están agregando más cosas, ¿no? Que definitivamente no lo tenía OSA y voy a tener que desarrollarlo, crearlo o aprenderlo, en este caso, si no estoy en la parte de implementación. Indica que ellos están en periodo de transición. Excelente, Carlos. Entonces, esta información te sirve para ayudar a tu organización donde tienen que desarrollar o hacer más trabajo y donde de repente puliéndolo puedo adaptarme rápidamente a 45001. Presentación, actualmente el seminario lo estoy grabando precisamente para colgarlo, para que puedan luego tener la posibilidad de verlo y poder manejarlo más tarde, ¿no? Con mayor detalle. Seguimos porque el tiempo se me hace corto. Y gracias por toda la participación, ¿no? Si notan, puedo estar hablando un poco más fluido, pero me detengo un poco para leer las preguntas que ustedes tienen. Igual también los expertos, que sé que hay expertos que me están escuchando, muchos colegas están también en el chat, pueden contestarle a aquellos que pregunten. Bueno, contéstele también. Sé que hay gente que ha trabajado mucho en estos sistemas de gestión. La fotografía que ven es la siguiente. Vamos entonces a hablar de liderazgo y participación de los trabajadores utilizando el mismo plano gráfico, salvo que ahora noten que lo verde está en el centro. ¿Qué les quiere decir con esto? Por favor, respóndanme en el chat. ¿Qué será esto de liderazgo y participación de los trabajadores? ¿Está en verde o está en el centro? ¿Por qué será que está en el centro? O sea, ¿por qué estará en el centro? O sea, estándar, objetivo, muy bien. Pero recuerden, a la de liderazgo, ¿cierto? Y participación de los trabajadores. Eso es importante, otro tip, anoten por ahí, asterisco. Todas las demás normas, aquellos que conocen 9001 y 14001, este tema ¿de qué trata? Solamente de liderazgo, no habla de participación de los trabajadores. Y les digo, esto fue algo que hizo que se atrasara un poco la aprobación de esta norma. Porque las otras normas ISO, o lo que decían, por lo menos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, indicaba que las normas ISO eran mucho de manejo gerencial, de empleadores, y los trabajadores no tenían mucha incidencia. Entonces tuvieron ciertas discusiones y mejoraron. Entonces el liderazgo no solamente va a ser de la alta dirección y el compromiso, sino también hay una participación, repito, activa de los trabajadores en el sistema, en la creación del sistema. Para los que se están formando como auditor, si vemos que todo el sistema se ha montado a nivel de gerencia, alta dirección, está bien. Y no se demuestra que hay una participación y consulta de los trabajadores, el sistema no funciona. Y no va a funcionar. Pues quien le va a dar vida a un sistema de seguridad de salud en el trabajo son los trabajadores. Por supuesto, con un apoyo tremendo de la alta dirección, pues son los que aprueban recursos. Pero tiene que haber una conexión importantísima. Entonces, a diferencia de las demás normas, esta es la única que va a hablar de liderazgo y participación de los trabajadores. Muy bien. Entonces aquí muchas personas comentando. Germán, los colaboradores son personal crítico. Es fundamental la integración de los trabajadores, excelente. De hecho, van a hacer el cambio. Entonces, igual como todas las demás normas, en este caso ISO 45001, perdón, habla de liderazgo y compromiso. Y aquí se habla de la alta dirección, su compromiso, cómo realmente modela los recursos, cómo lo aprueba, que realmente lo que se dice se hace en función de seguridad de salud en el trabajo desde el punto de vista de alta dirección. 5.2, la política no ha cambiado mucho, solo ciertas palabras, es más escrito o compromisos que puedo estar trabajando. Que la política, ¿verdad? La política de seguridad de salud en el trabajo es el espíritu de
en este caso de los trabajadores, con respecto al sistema de gestión, a lo que quieren que se cumpla en la organización. Existe participación, involucramiento y liderazgo a la parte laboral. Excelente. Responsabilidades y autoridades de la organización, bueno, al igual que todas las demás normas, tienen que haber roles de autoridades y responsabilidades bien definidas. Entonces se ve eso normalmente en las descripciones de cargo, cuando se hace la contratación de las personas se utilizan los perfiles de puesto, que la gente esté clara desde el colaborador, supervisor, coordinador, jefe, gerente, alta dirección, cuál es su rol y su autoridad dentro del sistema de gestión. Si existe un sindicato, el sindicato, cuál es el rol, o los comités, estos paritarios que les decía de seguridad y salud en el trabajo, las personas técnicas, el técnico de seguridad, el médico ocupacional, entiendan cuál es su rol dentro del sistema de gestión. ¿Para qué? Para que realmente pueda estar aplicándolo adecuadamente y sepan cuál es el desempeño que se espera. Entonces, esto es importantísimo, los roles y autoridades. Normalmente se utiliza un organigrama o algún plano donde me indique las funciones, ¿no? Muy bien, por acá Germán dice, el líder debe lograr el compromiso personal, manual de organización, manual de autoridad, descripciones. Excelente, María, muchísimas gracias. Carlos por acá dice, es importante definirlos y ver los desempeños por colaborador. Excelente. Si hay alguno de ustedes que ha tenido este tipo de experiencia, lo pueden comentar por chat. Si les ha dado resultado el hecho de evaluarlo por colaborador. He visto incluso organizaciones que hasta los grupos de trabajo lo tienen por cuadrilla, por grupo, lo tienen por producción, entre otros. Vean, este es un capítulo o un subcapítulo nuevo que lo tiene solamente ISO 45001, que es la consulta y participación de los trabajadores. Dentro de la norma hay unas obligaciones importantes ahí, donde habla de la consulta y participación de los trabajadores. Ejemplo, cuando hay un accidente, la participación de los trabajadores en la investigación, cuando se está identificando los peligros y riesgos, la participación de los trabajadores, cuando se van a tomar decisiones en el lugar de trabajo para hacer mejoras, incluso ergonómicas, cómo se ha consultado y participado a los trabajadores, entre otras cosas. Entonces, es importante que cuando estén implementando, mejorando, estableciendo, o ustedes que también están aprendiendo sobre este sistema de gestión, darme cuenta que la consulta y participación de los trabajadores es un deber, es una obligación. Y también se tienen que crear los mecanismos para demostrar que así ha sido hecho, que se está consultando y están participando los trabajadores. Por acá Mari Núñez habla del Comité de Seguridad, Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Tienen diferentes nombres, todo va a depender del país. Por lo menos en Nicaragua se llama Comisión Mixta, en Venezuela es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en España es el Comité de Prevención, si mal no recuerdo. ISO 45001 y OSA 18001, básicamente por lo que hemos visto, con liderazgo, aunque hay un punto de responsabilidad, roles y funciones en OSA 18001, no hay un tema directo de liderazgo o liderazgo y participación de los trabajadores como tal. No se mueve liderazgo y compromiso, no hay una equivalencia directa. La política sí y los roles y responsabilidades sí. Sin embargo, y aquí voy a... Ay, disculpen, creo que... Bueno, sin embargo, una de las cosas importantes que tengo que estar viendo acá es cómo esto se va a estar manejando en cuanto a los cambios, ¿no? Aunque hayan equivalencia, igualito va a cambiar. 7, tiene que ver con apoyo. Y noten que está entre el planificar y el hacer, ¿no? Entonces está en planificar y hacer, aquí sigue planificando y ya estamos empezando a pasar a la parte del hacer, en el capítulo número 7. El capítulo número 7 habla de la parte de recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documental. Muchas de las variables que sus compañeros han estado colocando por chat. Entonces, 7.1 habla de los recursos. Y básicamente lo que indica qué tipo de recursos tiene la organización, recursos financieros, infraestructura, equipo, todo lo relacionado a cuestiones de emergencia, etcétera, cómo se están manejando esos recursos, cómo la organización realmente está colocando esos recursos. Uno de los más importantes de los recursos es el recurso humano. Entonces, se los decía, la parte de competencia es fundamental en un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sobre todo estas normas que son muy técnicas, es importantísimo tener personal altamente competente en esa área. En el área de seguridad, donde están los técnicos, los ingenieros de seguridad, todo depende del país, cómo se desarrolla esa carrera, como también está la parte de salud ocupacional, los médicos ocupacionales o médicos en el trabajo, las enfermeras, las personas incluso que hacen los estudios y las mediciones, que realmente sean competentes haciendo ese trabajo.
para tomar buenas decisiones. La competencia igual se evalúa el desempeño desde el colaborador, el supervisor, los jefes, los gerentes, etc. Importante, la competencia no solamente se tiene que medir con el trabajador, sino también el supervisor tiene un rol fundamental en el tema de liderazgo, ¿verdad? De cómo realmente modela el comportamiento de seguridad dentro de la organización. Hay determinadas situaciones que ameriten participación de los trabajadores. Sí, Ali, tiene mucha razón. En la norma, Ali indica algunas obligaciones que las nombré como ejemplo hace un ratico, ¿no? Toma de conciencia. Y aquí hay una pregunta para todos los que me están escuchando. Ya veo que la mayoría están en organizaciones, algunas más grandes, otras un poquito más chicas. Pero ¿cómo está la toma de conciencia de los trabajadores? Y me dicen sí, si realmente ustedes consideran que en sus organizaciones o en las organizaciones que han auditado, la gente realmente ha tomado conciencia en esto de la seguridad, o considera que es un tema bien difícil de manejar. Tómense unos minutos, por favor, me van colocando ahí en el chat. Dice, es un trabajo duro, sí, es muy cierto. Ocurre un accidente, dice Lenny, es muy cierto. Yo digo que es la conciencia post-mortem, muy difícil, pero el resto de los prevencionistas, muy bien. Porque hay gente, ya empezaron todo el mundo a escribir que es difícil, complicado, etcétera. La pregunta entonces, para aquellos que, ahora vamos a reducir el grupo, para aquellos que han tenido éxito, que debe haber gente que ha tenido éxito en esto de la toma de conciencia, denos unos datos. ¿Cuál ha sido la forma de que ustedes consideran que los ha ayudado a que la gente tome conciencia? Repito, para aquellos que han tenido éxito en esto de la toma de conciencia a todo nivel, desde la alta dirección hasta los colaboradores, uno de los secretos, pues mira, pueden hacer tal cosa. Difícil manejar, pero en mi organización considero que hay un 60%, comenta Raquel. La capacitación y el modelaje, sí, definitivamente. Compromiso de respeto a la alta dirección, es más efectivo emplear refuerzos positivos, premios, muy bien. Formación, refuerzo positivo con el ejemplo. La capacitación, definitivamente. Entonces, la toma de conciencia tiene que ver mucho con la parte de competencia. La persona es competente en lo que está haciendo, pero también entra en una parte de conciencia. La conciencia es algo que difícilmente se puede medir. La conciencia se mira en el actuar de las personas de acuerdo a lo que ha aprendido, a su experiencia o sus habilidades. Por eso es que es muy, muy complicado. Y sobre todo si de repente estamos en localidades donde la parte de seguridad se habla solamente en la fábrica y cuando sale de la empresa hacia su casa, nada que ver con seguridad. Entonces, es luchar también con la cultura externa. Pero sí se puede. He estado en diferentes países de Latinoamérica y en verdad hay organizaciones que han hecho un trabajo fenomenal. Y el éxito está en muchas de las cosas que han dicho sus compañeros. Motivación, formación, la parte de prevención, refuerzos positivos, premios, logros, modelaje, importantísimo el modelaje. La capacitación definitivamente es la clave, comenta mucho por ahí. Bueno, siguiendo el punto, está la parte de comunicación. La comunicación fundamental igual puede ser comunicación interna y externa. Externa, sobre todo cuando nos comunicamos con los entes gubernamentales, con las comunidades externas, con una ONG, algún instituto que solicite alguna información de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Interna, toda la comunicación con los trabajadores. Y aquí, bueno, lo que hay que expresar qué tipo de canales, quién hace qué cosa, quién dice qué. Importantísimo tener claro las responsabilidades de acuerdo a la comunicación. No cualquiera puede hablar de seguridad y salud en el trabajo, no cualquiera puede llegar a hacer las presentaciones de tendencias en la parte de salud, por ejemplo. De repente tiene que ser el médico y hay unos informes generales, porque los específicos en la información médica se queda relación paciente-médico. Normalmente eso es lo que se ve en los países. Entonces, ¿cómo se maneja ese tipo de comunicación? Y por último, el capítulo 7, por acá dice, demostrar con cifras la reducción de costos que se logra en una inversión inicialmente relativamente baja si lo llevamos a una línea de tiempo. Muy bien, brecha de habilidades y plan de capacitación, excelente. Gracias a todos por los ejemplos. Miren, 7.5, tip por ahí, anoten, es el cambio, y que gracias al anexo SL también se ha dado, es el cambio de esto de registros de documentos. Bueno, es un registro, es un documento, bueno. Llámelo como lo llamen, lo puede seguir llamando registro, lo puede seguir llamando documento, que son los procedimientos, manuales, etcétera, los registros, toda esa información de datos en cuanto a los resultados de cierta actividad, ahora se le llama información documentada. Y debemos tener nuestros controles de información documentada. No con ello es, bueno, ya no tengo que ver el código, aprobarlo, si es un procedimiento,
cuáles son las líneas de aprobación, almacenarlo, tenerlo en los puntos de uso, sí, todo eso aplica. Pero ahora se llama información documentada, que repito, cubre la parte que en seguridad de salud son bastantes, sobre todo por el tema legal y por el tiempo que tengo que guardarlo, ¿no? Una obligación. Hay países que te obligan a guardar esa información por todo el tiempo, o por 10 años, o por 5 años, ¿no? Todo va a depender. El tema legal, ¿no? Importante. Y la parte de procedimientos de documentos. Entonces, información documentada es una novedad como nombre, sin embargo, cubre la parte de registros de documentos. Bueno, como les dije, un tipo de información documentada, un manual del sistema o incluso una instrucción de trabajo segura, puede ser una información documentada, en este caso del instructivo. Normalmente en los puestos de trabajo hay un instructivo que sigue el operario o el colaborador para hacer su trabajo. Eso es información documentada. Si hablamos de registro, supónganse que estamos en un área donde hay ruido, entonces la medición de ese ruido cada cierto periodo también genera un registro. Igual que en el caso de iluminación, igual que en el caso de cualquier variable. Un estudio ergonómico pasa a ser un registro de un estudio ergonómico de un lugar de trabajo y también pasa a ser información documentada. De hecho, es el capítulo más parecido con respecto a OSA 18001. Noten que, digamos que la mayoría de las cláusulas tienen una conexión que se encuentran por lo menos en OSA en la parte de recursos y funciones, competencia, comunicación. Así que es muchísimo más fácil para la organización que está certificada en OSA 18001 este capítulo poderlo cubrir, pulirlo y adecuarse a ISO 45001. Número 8. Ya es el penúltimo capítulo de la norma. Hablamos de la parte de operación, y operación sí está de lleno en el hacer. O sea, cómo logramos el hacer el tema de la parte de seguridad en cuanto a la parte de aplicación, ¿no? Está todo lo que es la preparación y respuesta ante emergencia, esta planificación y control operacional 8.1, eliminar los peligros y reducir los riesgos, la gestión de cambios, compra, entre otras cosas. Aquí vamos a colocar los controles asociados a la identificación de peligros y riesgos. O sea, esos peligros y riesgos que hemos identificado en el sistema, ¿verdad? Aquí vamos a colocar los controles y aplicarlos. Pueden haber controles administrativos, por ejemplo, donde hay letreros, información en las áreas, etcétera. Puede haber controles de ingeniería, donde hay modificaciones, donde hay incluso sitios para detectar personal y que se suene una alarma, entre otras cosas. Entonces, acá lo que vamos a estar es aplicando los controles que se han identificado de acuerdo a los peligros de riesgo identificados en el sistema. La intención es eliminar los peligros y reducir los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, cómo se eliminan esos peligros, cómo se hace ese trabajo para identificarlos, evaluarlos, cómo se logra generar los controles para poder eliminarlos. Se habla de la gestión de cambio, importante. Hay muchas organizaciones que empiezan a crecer, entonces en ese crecimiento puede haber una afectación en los puestos de trabajo, y antes de hacer la implementación de ese proyecto debería estar evaluando los posibles peligros y riesgos asociados al sistema, ¿no? Según el análisis del entorno, de acuerdo a los peligros y riesgos que se han identificado, se van a generar los controles. Compra, importante. Este es un punto nuevo, o digamos, se ha expandido. En OSA 18001 se hablaba, pero un solo literal. Ahora ya en 45001 pueden poner, por favor, un asterisco también. Se habla de la parte de compras como un proceso como tal, ¿no? Y les pregunto, ¿por qué consideran que la parte de compras se ha colocado acá de manera importante en lo de seguridad de salud? ¿Qué tendrá que ver compras relacionadas a seguridad de salud? Por favor, me pueden colocar en el chat. Él es uno de los procesos más neurálgicos. Perfecto. Lo que están comentando, ¿no? Tiene que ver con la compra de equipos de protección, pero también tiene que ver con la compra de materias primas, tiene que ver con la compra de los equipos, tiene que ver con la contratación de personas externas. O sea, es el primer vínculo o la primera conexión. Probablemente compras, no sé, que haga la charla de inducción a la empresa cuando entren nuevos contratistas, pero sí se asegura que es el primer filtro.
Muy probablemente sus países, los contratistas de obras civiles o contratistas de proyectos de ingeniería tienen un mínimo que cumplir en la parte de seguridad. Entonces, a través de compras se le da esa información como mínima y después se evalúa y se le hace seguimiento si esos contratistas están cumpliendo con ello. Entonces, es vital el proceso de compra. Entonces, ya se abrió un capítulo específico donde hay unos debes asociados a esto. El transporte, muy bien, de lo que se compra, tiene normas de seguridad excelente, sobre todo cuando son sustancias o materiales peligrosos, embalaje por acá, excelente, José Manuel, muy bien, depende de la adquisición de buena calidad certificada. Y por último, en este capítulo, preparación y respuesta ante emergencia, lo que ya en OSA lo pedían, muchos de ustedes a lo mejor participan en esos equipos de emergencia o de respuesta, de contingencia. ¿Qué ocurre cuando hay una emergencia? Si tenemos conexiones con entes externos como los bomberos, la policía, protección civil, qué tipo de simulacros hacemos internamente, cuáles son las emergencias que se pueden presentar dentro de la organización, cómo respondemos ante ellas, cómo son esos planes de respuesta ante emergencia. Básicamente es lo que manejamos en el capítulo 8.2. Los simulacros, la pregunta también al chat, aquellos que están en organizaciones certificadas en OSA 18001 o no lo están, la pregunta es, ¿hacen algún tipo de simulacro? ¿Qué tipo de simulacro hacen? Normalmente al menos una vez por año deberían hacerse. Muy bien, Carlos Pantoja dice que sí. ¿Algún simulacro que se acuerden? Ahí lo pueden colocar en el chat, una brigada de emergencia. Muy bien, aquí están sus simulacros. Contra incendio, sismo. Excelente. Bueno, acá el capítulo 8 le estoy mostrando la comparación. Noten que como el 50% aproximadamente ya lo ha solicitado OSA 18001. El otro 50%, un poquito menos, no está, por lo menos, o digamos, si ha ampliado la parte de compra y contratista, como dije, contratación externa, son subcláusulas del capítulo de compras que he estado explicando. No hay equivalencia. Del resto es muy parecido a lo que ya tenemos. Si tengo OSA 18001 en mi organización, si estoy de cero, bueno, todo será nuevo, ¿no? Igual la preparación y respuesta ante emergencia dice cosas muy parecidas a lo que ya OSA lo está diciendo, ¿no? Por acá, bueno, incluyen simulacro de incendio, caídas, terremotos, excelente rescate. Dice, ¿se obliga a simulacros reales o sirve formación? Y Irene, no te entiendo la pregunta. Realmente un simulacro es una simulación. Es una simulación de algo que pueda suceder. Cuando es una situación real, es real con todas las variables, ¿no? De resto, todo lo demás lo simula, bien sea en la escena dentro de la planta o una situación, por ejemplo, hay gente que hace una caída o un corte de una persona y entonces toda la brigada, la atención de primeros auxilios. Entonces, realmente es una simulación. Simulan algo que pudiese darse en algún momento, ¿no? Dice que en caso se da en papel y se entrega como formación. Ahí sí no sé, es difícil, no sé si por favor me ayudan los del chat, yo no he visto, o no sé, simulacros en papel que le pregunten. Normalmente hay alguna simulación, porque hay una respuesta, se mide un tiempo, o sea, normalmente en el simulacro se tiene que medir el tiempo de la actividad, cómo responden las personas, si realmente probablemente se dé algo en aula, eso sí, alguna teoría, tengo que aprender primero cómo es, y luego una pequeña práctica. Incluso en la simulación contra incendio, por ejemplo, prenden una fogata. Estoy seguro que aquí en el chat también hay gente de bomberos y tienen que utilizar la manguera porque hay presión y todo eso, no es cualquier cosa. Entonces, depende del tipo de simulacro, algún escenario tienes que montar. Un simulacro de manejo de sustancias y materiales peligrosos, hay algo que hay que simular, utilizar el equipo de emergencia. Ahora, de papel, no sé, dificulto, es simplemente para conocer la lógica, pero no sería un simulacro de algo que pueda pasar. Y por aquí mucha gente contestando. Ok, eso, se plasmará el guión, pero tiene que simular, pues hay que usar medios como si fueran en vivo. Carlos está contestando, muy bien, para tu ayuda, Irene, de lo que estás comentando, ¿no? No, es que definitivamente un simulacro simula la situación. Claro, no hay un miedo como tal asociado, pero sí lo más cercano posible, porque tú tienes que medir cómo responde e incluso verificas que si lo que está escrito realmente se está cumpliendo, porque a lo mejor hay modificaciones.
Muy bien. Que hay gente que me está contestando. Gracias por el chat, por las personas que están contestando. Muchísimas gracias por su participación. Seguimos entonces. Por último, o penúltimo, perdón, capítulo número 9, evaluación del desempeño. Como ven, es la relación directa entre la evaluación del desempeño y el resultado de seguridad del sistema de gestión, ¿no? Y hay una retroalimentación. Acá estamos viendo entonces toda la parte que es seguimiento y medición, análisis y evaluación del desempeño, los indicadores claves que hemos determinado, no solamente hacia el occidente. O sea, aquí tenemos que definir qué desempeños hay. Muchos de ellos probablemente ya sean de incidencia legal, porque son obligatorios tenerlo, y otros que podemos ir agregando de acuerdo a mi contexto de mi organización, ¿no? De acuerdo a mi realidad, a mis peligros y riesgos identificados. También tiene una parte de evaluación de cumplimiento, y esta es evaluación de cumplimiento, atención acá, cumplimiento legal y de otros requisitos corporativos. Entonces, así como he tenido que identificar los requisitos legales, acá evalúo el cumplimiento de los mismos. Entonces, la norma, una pequeña partecita es la que me recuerda que yo como organización debo evaluar mi cumplimiento legal. Bien sea, bueno, porque contrato a un ente externo que es experto en esa información, o tengo personal experto en eso, pero no espero a que este cumplimiento legal lo tenga que hacer un ente gubernamental, porque normalmente eso tiene que hacerse al menos con una frecuencia de una vez por año, que es el tiempo de cada ciclo de mantenimiento o revisión del sistema. Y entonces, bueno, puede ser que me visite el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, una vez cada 3 años, o puede ser que sea con mayor frecuencia, pero no puedo depender de que sea esas personas las que me den en la evaluación de cumplimiento. Entonces, internamente yo me tengo que dar cuenta si realmente esos requisitos legales identificables están dentro de la evaluación. Sí, cumplimiento legal tiene que ver con las leyes a nivel gubernamental, de legislación, normativas técnicas, entre otros. También tiene auditoría interna 9.2, es precisamente una de las actividades y una de las formaciones que hemos estado dando. Este seminario web es parte de la formación que recibe nuestros alumnos en la parte de auditoría interna en ISO 45001, además de otras habilidades y destrezas que ganan con los talleres que hacemos en línea. Y el auditor interno básicamente tiene que asegurarse que el sistema está siendo eficaz, que se están logrando los resultados a través de la evaluación de todos los capítulos que hemos estado dando, ¿no? Mediante la identificación de evidencias objetivas, de generación de hallazgos, generación de no conformidades, entre otras cosas. El auditor interno tiene que ser una persona con las habilidades de destreza para generar o agregar valor a la organización mediante la auditoría, ¿no? Por la dirección, en este punto, tiene que ver entonces con la participación de la alta dirección en algo que llamamos revisión por la dirección, que es aquella revisión que hace la alta dirección del desempeño del sistema, cómo están los indicadores, los resultados de las auditorías internas, el número de no conformidades que han salido, cambios en los requisitos legales si pudiesen estar afectando, si hay los riesgos y oportunidades que pudiesen estar afectando el sistema. Todo esto se ve en la revisión por la dirección. La comparación entre la 45001 y la OSA 18001, medición y seguimiento y desempeño, evaluación del cumplimiento legal, como básicamente todos los puntos ya los cubre OSA 18001, es decir que es fácil poder hacer la transición con respecto a esta parte del capítulo, identificar entonces cuáles son los indicadores de desempeño que va a estar llevando, todo lo que es la parte de auditoría, los programas de auditoría, la revisión por la dirección. Base, ¿no? Cuando no tienes un patrón de comparación del indicador, tienes que crear el primer año al menos una línea base, porque no tienes con qué compararte. Entonces vas creando de acuerdo a donde quieres estar apuntando, ¿no? 10, hablamos de mejora. Como hablamos del capítulo 4, tiene que ver con el contexto de la organización y su necesidad de expectativa. Capítulo 6, toda la identificación de riesgo y oportunidades. Capítulo 7 y 8, operación. Capítulo 5, liderazgo y participación. Capítulo 9, evaluación del desempeño. Y el capítulo 10, la mejora. Todo para lograr los resultados del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y hasta la mejora, incidentes, no conformidades y acciones correctivas, ¿verdad?, que se pueden estar presentando.
entendiendo que la definición de incidentes cubre los cuasi accidentes y cubre los accidentes que puedan ocasionarse en el lugar de trabajo. Las no conformidades y acciones correctivas tienen que ver con los resultados del sistema de gestión, las no conformidades que salen por las auditorías internas o cualquier evaluación que se haya hecho. Y la mejora es la mejora continua del sistema. No se requiere herramientas, no exige la norma herramientas especiales para hacer esa mejora continua, sino que siempre se registre el antes y el después, que demuestre una mejora que se ha hecho. Por lo menos hicimos una mejora en la reducción de ruido de un área, eso es una mejora, eso es mejora continua. Hicimos un cambio de acuerdo a un estudio ergonómico en lugar de trabajo, eso es una mejora. Mejoramos la iluminación en lugar de trabajo porque tenía el valor de iluminación muy bajo con respecto a meses anteriores, esa es una mejora. Entonces, importante es documentar todos aquellos proyectos, orden y limpieza, por ejemplo, orden y limpieza tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Mejoramos el orden y limpieza y la disposición de los equipos de manera que es más rápido, más fluido, más seguro trabajar. Mejora continua. Mejora, no hay una equivalencia como tal, ya que es un capítulo nuevo, capítulo 10. OSA 18001 no existía ninguno de estos capítulos, por lo menos ni el 9 ni el 10. En este caso no hay una equivalencia general, no hay equivalencia, sin embargo, los incidentes no conforme a acciones correctivas sí hay una equivalencia. Lo que necesito es pulir un poco más cómo se maneja esto. Y también la norma trae un anexo A, que es recomendable, si llegan a tener la norma en sus manos, a comprarla, a conseguirla. El anexo A trae bastante información sobre cómo manejar la norma. Sin embargo, bueno, la experiencia y la práctica es fundamental. También la experiencia con los colegas, que han estado ahorita también bastante interviniendo en esto de la norma. ¿Qué sucede con las acciones preventivas? Las acciones preventivas se han cambiado por las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Acciones preventivas literalmente se han eliminado, digamos, de la norma, digo literal en el escrito, sin embargo se manejan a través del capítulo número 6 que tiene que ver con riesgo y oportunidades. En esto de los riesgos y oportunidades, las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades que surgen del sistema son acciones preventivas. Las tienes que generar cuando estás estableciendo el sistema y poco a poco vas alimentando y actualizando tu sistema para lograr plantear esas acciones para riesgos y oportunidades. Desaparece por el anexo SL. Como dije inicialmente, todas estas normas están fundamentadas en el anexo SL y en el anexo SL se pretende que el sistema de gestión, todo sistema de gestión, nazca de manera preventiva. Entonces, cuando nace de manera preventiva, se identifican los riesgos y oportunidades en el sistema de gestión, cual sea, calidad, ambiente, seguridad y salud. Entonces, estas acciones, que antes se le llamaban preventivas, ahora van a ser las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades que surgen dentro del sistema de gestión. Perfecto, y ahora se toman en el capítulo número 6, como está diciendo Luis Eduardo Tapia. Muy bien. Para la transición, para aquellos que están haciendo la transición, o incluso los que van a estar implementando 45001 dentro de su organización o están aprendiendo del sistema, lo importante es identificar las deficiencias de la organización para abordarlas y hacerlas más eficaz la implementación de los nuevos requisitos, desarrollar un plan de implementación a lo largo del tiempo para ir adecuándose, proporcionar capacitación y sensibilización a las partes interesadas, tal cual lo que comentaron muchos de ustedes en la toma de conciencia, con los colaboradores. Y no diría incluso tampoco con los colaboradores, dígame con los contratistas, las oportunidades que tenemos con esa gente que entra y sale en la organización y no hace vida dentro de la organización. También hay muchas incidencias, como el trabajo que estamos haciendo con los contratistas para asegurar que tomen conciencia si somos empresas que recibimos muchos contratistas. Puede ser incluso, hay muchas empresas que la gente de limpieza general es gente externa, no es gente de la organización, son outsourcing. Entonces también cómo podemos crear una cultura con ellos. Actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud de la organización para cumplir con los nuevos requisitos y proporcionar un sistema funcional. Y si me voy a certificar, porque a lo mejor también es la razón de ser que quiero, contactar con la entidad de certificación pertinente para solucionar los posibles problemas que se pudieran presentar y acordar los pasos necesarios para dicha transición. La versión de la norma tiene un enfoque de prevención de riesgos, sí. Un enfoque de prevención y habla de riesgos y oportunidades con respecto al sistema, ¿no? Para aquellos que no pudieron tomar datos y entraron
un poquito más tarde. Bueno, ahí está también la información de cómo contactarnos, para aquellos que nos están conociendo por primera vez, para aquellos que nos conocen, que hay gente que ya nos conoce, bueno, ahí lo tienen, lo recuerdan. Repito, ya inauguramos el canal de Tecnigerencia TV en YouTube. Nos pueden, por favor, sí, les pido que nos sigan, se suscriban al canal de YouTube Tecnigerencia TV. Ahí vamos a estar colgando información como esta, hay algunos tips que ya están colocados, que de verdad que está rodando. Es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo por entregar material de calidad, enseñar no solamente normas de como la 45001, sino 9001, 14001, entre otras, ¿no? Y agradecer su participación.